Buenas noches a los alumnos que nos vayan a ver por video. Son las 8:01 del día 25 de febrero. El día de hoy tenemos estipulada la clase de bases psicológicas de la educación. Vamos a dar unos minutitos a ver si alguien se conecta en vivo a la clase. Mientras voy a irles preparando la presentación y el programa de estudios para la materia. Vamos a dar un par de minutitos más a ver si alguien se conecta en vivo a la clase de hoy. Hasta ahorita no se ha conectado nadie. Vamos a dar unos minutitos más. Bueno, pues vamos a seguir. Yo creo que ya empezamos la clase. Va a ser una clase pues disponible en video para los alumnos de la materia de bases psicológicas de la educación, que pues no se conectaron el día de hoy, pero podrán verlo por video. Mi nombre es Valeria Lemos Pulido, voy a ser la titular de la materia de bases psicológicas. La clase está estipulada para este segundo bloque del cuatri. Vamos a estar revisando ciertos materiales. Espero que hayan tenido la oportunidad de entrar a la plataforma, de revisar la materia, de revisar los elementos que están disponibles. Voy a compartirles la pantalla para que revisemos el programa de estudios juntos. ¿De qué se va a tratar? ¿Sale? Acá está. El objetivo general, bueno, ese es en realidad tener un acercamiento muy general a la materia, qué es la psicología, qué estudia la psicología y cuál es su relación con la educación, ¿no? No olvidemos que están muy relacionadas. El tema 1 es introducción a la psicología. Lo voy a dividir, todos los temas los voy a dividir en dos clases. El primer tema va a ser la clase de hoy, 25 de febrero, la segunda clase el 4 de marzo. Los materiales
va a hacer la lectura de Davidoff, del capítulo 1, Introducción a la Psicología, y hay un video de introducción a la psicología. Todos los videos que yo suba a la clase, pues van a ser más como un reforzador del tema que como el elemento base, ¿no? El elemento base en realidad es la lectura o el libro o el artículo, etcétera. Entonces, acuérdense, va a ser el texto de introducción a la psicología. Van a revisar el capítulo 1, no está muy largo, pueden revisarlo a su ritmo, a su tiempo. Acuérdense que el Centro Universitario Haller nos da la oportunidad de estudiar a nuestro propio ritmo y a nuestros tiempos. La tarea para este tema va a ser extraer las ideas principales del capítulo 1 y hacerlo en un mapa conceptual. La calificación máxima será de 10 minutos. Ahora, para el tema 2, ya vamos a darle un enfoque más hacia la historia. Entonces, vamos a revisar la historia de la psicología. El material base va a ser el artículo de Gallegos acerca de la historia de la psicología y la formación en psicología en América Latina. Los elementos que yo suba, en su mayoría van a ser artículos o libros, ya sea que los artículos aborden el tema, pero de una manera más actualizada o que estén enfocados a ciertas regiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues América Latina. La tarea, en tus propias palabras, describe cuál ha sido el papel de la historia de la psicología en la profesionalización de la disciplina en América Latina. En este material está muy claro esa idea, de hecho está bien desglosado y además tiene ejemplos muy puntuales. La calificación máxima va a ser de 10 puntos. En el tema 3, los procesos psicológicos básicos. Aquí los materiales van a ser la lectura de Sánchez Márquez, en la unidad 1, Introducción a la sensación y la percepción, del libro Sensación y Percepción, una revisión conceptual. Y como un apoyo, pues está el libro Los procesos psicológicos básicos. Como les repetía, los videos son solamente un apoyo a los elementos que están, digamos, de manera más formal, como los libros o los artículos. La tarea para este tema va a ser elaborar un mapa conceptual acerca de los procesos psicológicos básicos y podrán usar el material de la lección. Se vale usar los dos, pero no quiero un resumen del video, ¿sale? Necesito que estén los dos elementos, tanto la lectura de Sánchez Márquez y sí, a lo mejor un apoyo del video que esté presente, pero no un mapa conceptual acerca del video. La máxima puntuación es de 10 puntos. Y finalmente para el tema 4, la psicología y la educación, vamos a tener dos lecturas. La primera es de Camacho, Psicología y Educación. Y la segunda de Presti, Psicología en Educación, una visión contemporánea. La tarea para este tema va a ser entregar un párrafo de 200 palabras explicando cuál es la relación entre la educación y la psicología. De nuevo, en los dos materiales está muy clara esa relación, también está claras las diferencias y bueno, ya ustedes tendrán oportunidad de revisarlo detenidamente. Todos los trabajos se van a entregar en Arial 12, en interlineado 1.5 y van a tener que subirlos en formato PDF. Para este tema, la tarea también va a tener una calificación de 10. Entonces, si se dan cuenta, pues siempre al final de cada tema vamos a tener una tarea que va a resumir una lectura o que va a resumir una idea o que va a resumir una postura o una teoría. Creo que sería todo por la parte de la planeación de la clase. Ahorita voy a detener compartir pantalla
para que revisemos otra cosa muy importante para esta primera sesión. Les voy a poner la presentación de PowerPoint, ¿sale? Entonces, compartir bases. Listo, la voy a poner así. Como les comentaba, pues esta es la materia que nos va a tener ocupados este último segundo bloque del cuatri. Me hubiera gustado que me dieran sus ideas o sus preconcepciones acerca de qué es la psicología y qué creen que estudia la psicología, ¿no? A lo mejor en su casa pues, pueden estar pensando o hacer este ejercicio, porque al final también es importante que antes de meternos a la teoría sí tengamos una idea a lo mejor vaga o una idea pues muy por encima, y se vale y está bien porque al final la teoría nos ayuda a pulir esas ideas y adquirir el conocimiento o mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a decir qué es la psicología. Acuérdense desde la lectura base, ¿sale? La psicología pues viene del vocablo griego que significa el estudio de la mente o del alma. Así, la psicología se ocupa prácticamente de la totalidad del espectro de la actividad humana, es decir, el trabajo, los grupos, las alteraciones emocionales, las comportamentales también, ¿no? El deporte, los negocios y, pues, por supuesto, en el caso que nos acontece, pues, la educación, ¿no? Voy a cambiar la diapositiva. ¿Dónde y cuándo se formuló? Pues bueno, o sea, también son dos preguntas muy importantes. Es necesario tener presente que es una disciplina que es contingente a espacios temporales y geopolítico-lingüísticos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues eso no quiere decir otra cosa más que es, digamos, como cualquier otra disciplina, es determinada funcionalmente de acuerdo o al contexto social o al contexto político y desde luego pues al lenguaje, ¿no? Porque no en todos los países se habla el mismo idioma, por ejemplo, o el mismo lenguaje o se tienen las mismas prácticas políticas, culturales. Entonces, al ser determinada funcionalmente, pues sigue ciertas reglas interpretativas, ¿no? Principalmente históricas, que son reglas que permitirán o nos permitirán a nosotros identificar el hilo conductor desde la psique griega, o sea, es decir, desde lo estudiado desde la episteme griega. Van a decir, ay, ¿qué es la episteme? Bueno, pues es el saber qué y el saber por qué. Entonces, si vamos a ser capaces de identificar un hilo conductor de la psicología y por qué es psicología, eso nos va a permitir también llegar a homólogos posteriores, ¿no? A lo largo de la historia, otros psicólogos que la han estudiado, que han planteado posturas epistemológicas distintas acerca de, por ejemplo, la mente computacional de los cognitivistas. Otra opción puede ser también la mente o el estudio de la mente, pero pues desde las neurociencias, ¿no? Ahora vamos a cambiarle a la historia de la psicología, que es un poco seguir esta idea previa, ¿no? Aquí les pongo los cuatro principales, digamos, las cuatro principales enfoques precedentes al siglo XX y las cuatro perspectivas ya propiamente del siglo XX, ¿sale? Entonces,
Espero que estén viendo la diapositiva de la historia de la psicología. Entonces lo que voy a hacer es explicarles que, bueno, a grandes rasgos, mientras que los psicólogos antiguos hablaban de las almas o este estudio del alma, por eso les puse este texto de Aristóteles. Es un texto muy bueno, lo pueden conseguir en cualquier librería. Yo tengo el PDF, cuando quieran o si gustan, se comunican conmigo y yo se los hago llegar o se los subo a la plataforma o lo que sea, ¿no? Entonces, los psicólogos antiguos como Aristóteles, pues desde luego hablaban de las almas e intentaron explicar esta cosa llamada dinámica humana, que es tan compleja y que todos los que entramos a la psicología, pues nos preguntamos cómo se estudia, ¿no? O cómo se ha estudiado o cómo se estudió. Entonces, esta dinámica humana, pues, se refiere a facultades innatas, ¿no? Que se fueron estudiando o que los nuevos psicólogos también luego intentaron explicar, ¿no? Pero en términos del mismo conjunto de facultades y refiriéndose a procesos fisiológicos y psicológicos más básicos. En la actualidad, la psicología es considerada una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Entonces, fíjense, pasamos de el estudio del alma, ¿no? Al siglo XX con el estudio de la conducta y los procesos mentales. Ahora, la psicología es ciencia en tanto que ofrece procedimientos racionales y disciplinados para llevar a cabo investigaciones rigurosas y aportar información nueva y relevante al campo de estudio. Acuérdense que la psicología no es solo una psicología, sino que hay muchas. O sea, como les decía hace rato, pues es psicología deportiva, laboral, pues educativa, ¿no? Entonces, bueno, todas esas investigaciones rigurosas y todos esos aportes de información al campo, pues es una cosa que vamos a retomar más adelante porque está todavía o siguen ciertas posturas que no creen que la psicología sea una ciencia. Eso como todo es debatible y lo vamos a ir argumentando pues con evidencia, ¿no? Entonces, por lo pronto es importante tener presente que solo desde la historia se puede apreciar cómo en distintos tiempos y lugares se ha considerado esto que llamamos lo psíquico, ¿sale? Y cómo esto ha ido transformándose. Como les decía, pasamos del alma a la experiencia y luego a estudiar la conducta y luego a estudiar la actividad, ¿no? La conducta o la actividad humana o las experiencias o whatever. Por tanto, pues digamos que la historia de la psicología permite conocer qué métodos se han posibilitado o qué métodos han posibilitado la construcción de un saber acerca de las posibles variadas y cambiantes realidades psíquicas. No era lo mismo la realidad psíquica del tiempo de Aristóteles a la realidad psíquica del siglo XXI. Es una disciplina que se va cambiando y va modificándose, ¿no? A partir de un largo proceso de deliberaciones, también es cierto que la psicología se ha ido alejando progresivamente del tronco filosófico del que fue una rama, hasta consolidar su plena independencia. Esto gracias a las transformaciones en la definición del objeto y método que han sido cruciales. No se estudiaba igual que antes la conducta. Eso fue cambiando, se fue modificando, se fue mejorando, ¿no? Entonces, como les decía, pasamos de los fenómenos del estudio del alma a los fenómenos de la conciencia hasta llegar a una concepción puramente objetiva. Esta concepción puramente objetiva es una herencia de lo que los norteamericanos denominan el behavior, ¿no? El estudio del comportamiento o de la conducta de los seres vivos, ¿no? Hay toda una corriente norteamericana que está muy bueno, que nos influencia mucho también a nosotros, sobre todo América Latina.
voy a volver a compartir la pantalla con la presentación de PowerPoint. Bueno, como verán, en el siglo XX se consolidan estas 4 perspectivas que ya les comentaba. Primero, la perspectiva conductista, que es la perspectiva que trabaja básicamente con preguntas que son definidas en términos del funcionamiento o comportamiento o conducta de cualquier animal, ¿sale? Desde una cochinilla o un insecto hasta pues los seres humanos, ¿no? La otra perspectiva cognitiva del siglo XX es esta que estudia el funcionamiento de la mente. Acá entra pues todo esto de la teoría de la mente, la teoría computacional de la mente, todo lo que es implícito, como las concepciones, cosas así, ¿no? La tercer perspectiva es la perspectiva humanística. Esa estudia y trabaja con preguntas acerca de la persona o del individuo, considerándolo como un todo, ¿no? Sus experiencias, o sea, las experiencias de este sujeto desde esta perspectiva son experiencias subjetivas, se respeta la conciencia intuitiva del observador y se respeta, desde luego, pues sus experiencias que no son más o menos importantes solo porque sean subjetivas, ¿sale? Finalmente está la perspectiva psicoanalítica, que creo que es la más famosa, o la perspectiva clínica, ¿no? Que es la que estudia la personalidad y los tratamientos para tratar los trastornos mentales. ¿Qué más? Bueno, estas 4 perspectivas, pues a pesar de ser el siglo pasado, pues todavía están muy presentes en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, digamos, en la perspectiva conductista, pues la materia de estudio o lo que estudia es el funcionamiento de cualquier animal, sí, y las metas que se plantean, por ejemplo, aquí es el conocimiento y su aplicación. En cuanto a la población estudiada, la perspectiva conductista estudia todos los animales. En segundo lugar, la perspectiva cognoscitiva, una de sus metas principales es el conocimiento y su aplicación. Los métodos de investigación en los que se hace hincapié desde la perspectiva cognoscitiva, pues bueno, son los métodos objetivos e introspectivos. Y finalmente, la población estudiada desde la perspectiva cognoscitiva son principalmente pues las personas. Como tercera perspectiva está la humanística. Las metas principales son básicamente el servicio y enriquecimiento del conocimiento, ¿no? Se respeta la conciencia intuitiva del observador y son aceptables todos los procedimientos, incluso los no científicos, como por ejemplo el análisis literario o el análisis del discurso, cosas que hacer una manifestación de la subjetividad, ya sea por escrito, lo que sea, pues también nos arroja ciertos datos o cierta información, ¿no? Entonces es un método eficaz para esa perspectiva. La población que estudia la perspectiva humanística, pues también son a las personas y sus subjetividades. Finalmente, la perspectiva psicoanalítica
sus metas es el servicio y el conocimiento, o sea, son la psicología clínica psicoanalítica, pues uno de sus principales enfoques es dar servicio a la sociedad, ¿no? Atender los problemas que tienen los individuos que viven dentro de una sociedad y que tienen a lo mejor ciertos obstáculos dentro de su propio desarrollo o desempeño, ¿no? Los métodos de investigación en los que se hace hincapié desde la perspectiva psicoanalítica, pues es el paciente, la introspección que tenga este paciente, ¿no? Esta introspección formal, también el análisis de la observación, ¿no? O sea, que el psicoanalista sea capaz de observar a detalle no solo el comportamiento, ¿no? Sino todas estas ideas que están internalizadas en el sujeto y que las va desglosando durante, por ejemplo, la sesión, ¿no? La sesión terapéutica. La población estudiada, pues también son las personas, por lo general son adultos y lo hacen en terapia. También está ahora toda esta ola de la psicología infantil y bueno, pues digamos que la psicoanalítica infantil pues no es como tal, ¿no? Sino que es más a personas adultas. Ahora vamos a pasar a una concepción de la psicología como ciencia. Para Atkinson y colaboradores, la psicología se dedica al estudio científico de la conducta y los procesos mentales. ¿Sale? Otro autor que define muy bien a la psicología desde como la ciencia, o sea, que la considera una ciencia, es Pinillos. Para este autor es una ciencia que pretende explicar el comportamiento en sentido integral y en sus diferentes contextos. Entonces, supongo que hasta este punto podríamos concluir, por ejemplo, que la psicología es una disciplina científica dedicada a la producción de ideas, de instrumentos, de métodos. Ay. Ay, perdón, me quedé silenciada un ratito porque hubo un contratiempo. ¿Sale? Pero bueno, seguimos. Entonces, la psicología como ciencia es desde luego una disciplina que nos va a ayudar también a producir ideas, a pulirlas, a mejorarlas, también lo mismo los instrumentos, a desarrollar instrumentos, a validarlos, ¿no? Los métodos y procedimientos también es algo que se hace desde la psicología como ciencia, ¿no? También la intervención sobre los fenómenos del comportamiento y que al final todas estas estrategias pues es eso, ¿no? Están dirigidas a una intervención sobre los fenómenos del comportamiento y la experiencia humana, así como las estructuras y procesos que los posibilitan. Si bien es cierto que se analizan los casos particulares, o sea, es decir, a los individuos y sus subjetividades, pues también este tipo de análisis tan individual pues, nos permite llegar a principios más generales. Entonces, acá ya les voy a cambiar la diapositiva para que puedan ver en un esquema más o menos cómo es el proceso, ¿no? A partir de un caso particular o de un caso individual, se puede llegar a un principio general. No es que lo individual se generalice,
no es así, ya lo vamos a ver a lo largo de la materia. ¿Sale? Entonces, también es otra de estas cosas en términos de casos particulares y generalidades, es que también es cierto que la psicología es una ciencia en parte social y en parte natural. Natural, entendámoslo como una ciencia que estudia los fenómenos que constituyen la experiencia y el comportamiento de organismos vivos. En aras de preservar el conocimiento, la psicología contemporánea se interesa en el estudio tanto de lo interno como de lo externo. La psicología contemporánea en aras de preservar el conocimiento. Entonces, ya llegados a este punto, o sea, ya pasamos de lo particular a lo general. Entonces, ahora es posible entender que la psicología contemporánea sí ha cambiado y sí ha vivido un ciclo constante de cambios y de modificaciones, pero se hace más clara y más evidente esta simbiosis entre objetividad y subjetividad. No solo reconoce la relevancia de factores y variables mentales en la descripción y explicación de estas reacciones que son observables, ¿no? Sino que también intenta, digamos, conjugar el estudio objetivo de los pensamientos, de las creencias o las motivaciones, los deseos, ¿no? Con la interpretación de ese comportamiento que es observable, o sea, ese comportamiento que nosotros tomamos nota y del que nosotros consideramos que nos va a arrojar cierta información, ¿no? Entonces, esto todo se hace en términos de los valores subjetivos, planes, intenciones y, como les decía, las motivaciones también. La bibliografía complementaria, pues como les comentaba, está este texto de Aristóteles, está el de Pinillos y el de Pinel de Biopsicología. Este libro es muy bueno, es muy básico para darnos una idea también de la psicología como ciencia, pero en términos de su estructura anatómica, ¿no? O sea, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, cómo es, para qué sirve, cómo funciona el área visual en el cerebro, el área auditiva, cosas por el estilo, ¿no? Ya si gustan que yo se los comparta o que les comparta algún capítulo o algún apartado, pues por favor háganmelo saber. Ya como el maestro Jorge les había comentado, yo también soy asesora, entonces pueden escribirme por WhatsApp y pedirme este texto o cualquier otro. ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir la presentación y voy a irme a la plataforma para que cerremos con un video introductorio que va a reforzar todo esto que ya les expliqué y que además es muy interactivo. ¿Vale? Espero que se escuche. Listo. Buenas tardes, gente de YouTube. Hoy les voy a dar una breve introducción acerca de la psicología y lo que realmente representa. Cuando pensamos en esta área, es común que lo primero que se nos venga a la mente sea la escena del sillón en donde hablas de tus sentimientos. Y mientras que esto es cierto, hay mucho más dentro de la psicología que pasa desapercibido, pero para llegar ahí, primero necesitamos saber lo que significa. Empecemos por la etimología. La palabra psicología viene de dos palabras griegas, psique, que significa alma, y logia, que significa estudio. Tendríamos el estudio del alma. Se eligió el término alma debido a que los antiguos griegos creían que las emociones y la mente estaban ligadas a ella. Psicología se define como la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta. Básicamente todos los elementos que nos hacen ser lo que somos, como nuestra personalidad o la manera en la que actuamos. Muchos dirán que no es una ciencia, pero usa el método científico y de experimentación para obtener conocimiento, por lo que se clasifica como una. Pero debido a su subjetividad se le
considera como una ciencia blanda. Habiendo afirmado su definición y naturaleza científica, podemos ir a cuestiones más profundas. Algunos profesionales consideran a la fisiología y a la filosofía como bases para la psicología, debido a la combinación de cuestiones biológicas y de pensamiento respectivamente. Esto se entiende mejor con un ejemplo como las memorias. Por el lado biológico tenemos al hipocampo, la parte del cerebro que se encarga de ellas, pero también tenemos la parte del razonamiento, donde nos podemos preguntar cosas como ¿las memorias son reales? ¿Hasta dónde puedo recordar? En conjunto, ambas áreas fundamentaron los principios de la psicología. Ya hemos visto el concepto, ahora iremos a las escuelas de pensamiento que la moldearon. Existen varias de ellas, cada una con una perspectiva diferente. Todas han aportado algo a la psicología moderna, pero solo nos enfocaremos en 5. El estructuralismo buscaba dividir los procesos mentales en sus componentes más básicos, para así hallar la estructura de la conciencia. Se encontraron 3 elementos: sensaciones, imágenes y emociones. Al funcionalismo, por el otro lado, no le importaba saber lo que conformaba la mente, sino, como su nombre lo indica, su funcionamiento. Tiene como base la teoría evolutiva de Darwin, debido a que se buscaba el propósito adaptativo de todos los componentes mentales. El conductismo se formó después de que muchos psicólogos se cansaron de estudiar a la mente y decidieron irse por algo más observable, que sería la conducta. Decían que no es necesario saber lo que pasa dentro de la cabeza de alguien para poder entender sus reacciones y conducta. En el cognitivismo se consolidaron ideas de las escuelas anteriores. Se aceptó que tanto la mente como el comportamiento forman parte de la psicología y que van muy de la mano. Hay un mayor énfasis en los procesos mentales y su rol en la conducta. Existe mucho más detrás del cognitivismo, pero por ahora lo dejamos hasta aquí y continuamos con el último, el psicoanálisis. El psicoanálisis fue creado por el psicólogo más famoso, Sigmund Freud. Su teoría decía que nuestro comportamiento se ve muy influenciado por nuestro subconsciente e impulsos como la agresión y el sexo. También proponía que los eventos de la infancia afectan nuestra manera de ser en la actualidad. Cuando nos ponemos en un modo de psicólogo muy profundo, normalmente pensamos en el psicoanálisis. Algo así como: sí, veo que tienes problemas con la autoridad porque cuando eras niño tus padres rompieron tu globo favorito y eso marcó tu subconsciente. Volviendo al tema. Estas son solo algunos de los marcos teóricos por los que pasó la psicología. En la actualidad solo algunos elementos persisten mientras otros fueron desechados. Algunos de los psicólogos más importantes son el ya mencionado Freud, Wundt y Skinner. Podría listar más, pero como espectador yo los olvidaría después de 5 minutos, así que calidad sobre cantidad. Si has puesto atención podrás ver que no he mencionado las terapias ni nada relacionado con los trastornos mentales, y eso es porque no toda la psicología se encarga de eso. Recuerden, mente y comportamiento. Pero entre las áreas aplicadas más importantes de la psicología sí se encuentra todo ese asunto. Formalmente se llama psicología clínica y su propósito es buscar la salud mental. También existe la psicología educativa, que se encarga de asesorar a las escuelas para implementar medidas que fomenten el aprendizaje y sean adecuadas a la edad de los alumnos. La psicología social, por su lado, trata con el comportamiento de las personas frente a situaciones sociales, lo que ayuda a tener un mejor entendimiento de las dinámicas en grupo. Igualmente, la psicología del trabajo tiene un enfoque parecido pero aplicado al ámbito laboral, también tomando en cuenta al individuo en estas cuestiones. Además de estas existen más áreas en las que puede ser aplicada la psicología, debido a que siempre va a haber personas involucradas en la mayoría de ocasiones. Su versatilidad solo está limitada por la imaginación, y debido a que es un área relativamente nueva, seguirá creciendo en el futuro. Aún hay mucho más que cubrir, pero hay que dejarlo breve, así que hasta aquí le voy a dejar. Listo. Espero que les haya sido. Pues bueno, creo que por mi parte sería todo. Cualquier duda, pregunta o aclaración acerca del tema, pueden hacerme llegar un mensaje de WhatsApp. Acuérdense que también soy asesora. Y pues nos vemos la próxima clase, que sería el viernes 4 de marzo. Hasta luego.